Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Reunido en Jerusalén el quinto Foro Global de Lucha contra el Antisemitismo, con 1.000 representantes de 51 países. Obama y otros líderes esperan que el nuevo gobierno de Netanyahu trabaje por una solución de dos estados. Hezbollah muda sus cuarteles y bases al interior de poblaciones civiles en el sur del Líbano. Y los dos yihadistas detenidos en Barcelona hacían un uso intensivo de WhatsApp para difundir consignas del Daesh. Estas son las noticias que tenemos preparadas para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego Raquel con la agenda cultural como siempre, pero empezamos en Jerusalén. Delegaciones de 51 países, entre ellos España, se reúnen estos días en Jerusalén para analizar la situación del antisemitismo en el mundo. El quinto Foro Global de Lucha contra el Antisemitismo, convocado por el Ministerio de Exteriores y el Ministerio para Asuntos de la Diáspora de Israel, fue inaugurado por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Los temas centrales este año son la lucha contra el antisemitismo y el discurso de odio en Internet y las redes sociales, además del aumento del antisemitismo en las ciudades europeas. En el foro participan, entre otros, la intendenta de París, Anne Hidalgo, e imanes de Gran Bretaña y Francia, y se abordarán durante 3 días las raíces que lo originan y las nuevas vías de propagación. Preocupa también el nivel de violencia que ha adquirido el antisemitismo islamista, que ha perpetrado en los últimos años sangrientos ataques contra una escuela en Toulouse, el Museo Judío de Bruselas o una tienda de alimentos kosher en París, entre otros muchos. Una de las sesiones analizará la fina línea que separa la crítica legítima al Estado de Israel y el antisemitismo. El Congreso, que contará con la participación de cerca de 1.000 expertos, estudiará también la negación del Holocausto 70 años después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Jordi, como decíamos al principio de la noticia, entre esos 51 países está España, y ahí está la directora de la Federación de Comunidades Judías de España, Carolina, a la que entrevistaremos para que este fin de semana podamos oír cuál fue el resumen de este foro global de lucha contra el antisemitismo que está teniendo lugar estos días en Jerusalén. Esperemos que sirva para muchas cosas. En general, estos encuentros, cuando son tan multitudinarios, si hay algo que sí ayudan en mucho, es a establecer contactos, y entonces justamente cuando, por ejemplo, nosotros aquí en España tenemos el Observatorio del Antisemitismo, pues puede ser de que esto sirva de ayuda o de modelo para la puesta en práctica en otros países y viceversa. O sea que a través de la asistencia a este foro internacional pues podamos aprender de cómo se lucha contra el antisemitismo en otros países y ver si es aplicable a las dimensiones de nuestra comunidad aquí en España. Seguimos. El presidente norteamericano Barack Obama expresó que espera que el nuevo gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu trabaje hacia una solución de dos estados. Algunas citas del presidente norteamericano. Nunca voy a renunciar a la esperanza de una paz entre israelíes y palestinos, y Estados Unidos nunca deja de trabajar para alcanzar ese objetivo. Las declaraciones de Obama constituyen parte integral de la renovada presión internacional sobre Israel para que se reanuden las conversaciones de paz con la autoridad palestina. Durante la reciente campaña electoral, Netanyahu enfureció a los líderes occidentales al declarar que durante su mandato no sería establecido un Estado palestino. Tras su reelección, el primer ministro pareció dar marcha atrás, explicando en una entrevista que quiere una solución pacífica y sostenible de dos estados, pero agregó que sus comentarios anteriores eran un reflejo de las condiciones cambiantes en el lado palestino, señalando el pacto del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, con el grupo terrorista islámico Hamás para conformar un gobierno de unidad. Otros líderes también pidieron a Israel a comprometerse con la solución de dos estados, particularmente la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Bueno, es lógico que digan algo. Lo que pasa es que esto, la verdad, que tiene bastante poca eficacia, este tipo de declaraciones. Es decir, espera que el nuevo gobierno trabaje hacia una solución de dos estados. Bueno, está bien. Y hacia conversaciones de paz, perfecto.
y que no perdemos la paz la esperanza de una paz entre israelíes y palestinos. Evidentemente, Israel tampoco pierde la esperanza, porque si no, lo que haría sería anexar los territorios y pasar por alto cualquier tipo de reclamación palestina. Evidentemente, el hecho de que los territorios se encuentren en disputa, que no haya una anexión después de más de 50 años, casi 48 años de presencia en esos territorios, significa que Israel espera que haya una paz para poder entregar esos territorios, pero en unas condiciones de seguridad. Entonces se espera la paz, pero Israel también espera de parte de Estados Unidos como aliado y de parte de Europa como aliada en lo que es la concepción de Occidente, también un poco de comprensión hacia el tema de la seguridad, porque aquí siempre se habla de la paz como si fuera un objetivo etéreo, una palabra muy bonita, pero ¿qué es la paz? La paz es no guerra, o la paz es que haya buen entendimiento entre los pueblos, porque son dos situaciones distintas. Y si queremos, por ejemplo, no guerra, pues aquí los que siempre están provocando las guerras son los terroristas, son grupos terroristas alentados, financiados, ideologizados desde un campamento, que es el campamento de los palestinos, no de todos los palestinos, no del pueblo palestino, pero sí dentro del pueblo palestino, facciones como Hamas o Hezbollah que se han hecho con el liderazgo casi absoluto, porque tenemos luego a la gente que dirige la autoridad palestina en Ramallah, pero que no tienen tampoco ninguna legalidad porque no los ha elegido nadie y hace muchísimo tiempo que no hay elecciones. Es muy difícil en una situación así decir, bueno, vale, queremos hacer conversaciones, pero el problema no son las declaraciones de Netanyahu, que estuvo muy mal cuando dijo eso antes de las elecciones, y habría que entenderlo esto de cara a política interior, ¿vale? Israel jamás ha rechazado la más mínima oportunidad de un diálogo de paz, de todos los que hubo. Y la autoridad palestina o los representantes del pueblo palestino, si es que antes no eran del pueblo palestino, porque era la Liga Árabe que hablaba en nombre de los árabes, sino del pueblo palestino, por ejemplo, en el año 48, siempre han rechazado todas las soluciones de paz. Absolutamente todas. La del 48, la de la partición en el 47, la de Camp David en el 2001, la de Taba, etcétera, etcétera. Entonces, y concluyendo por la última, que lo único que se pretendía era alargar el tiempo para que soltaran a más y más presos con delitos de sangre sin que eso llevara a ninguna solución. Entonces, como se dice en inglés, hace falta dos para bailar el tango. Y la solución de dos estados también requiere de dos líderes, uno por cada bando, no dos líderes en el lado palestino, cada uno tirando para su lado, es decir, Abbas y Hamas peleándose entre ellos, matándose entre ellos y estableciendo guerras civiles como interlocutores de la otra parte. Ojalá que vivamos y que tengamos muchos tiempos de no guerra, y que algún día llegue esa ansiada paz. Pero si nos fijamos en los caminos que han conducido a las otras ceses de fuego y establecimientos de acuerdos y firma de paz en esa zona y especialmente con Israel, no han sido justamente cuando los líderes mediadores han sido los más blandos del mundo. Justamente si se han firmado acuerdos de paz entre Israel y Egipto, entre Israel y Jordania, han sido después de guerras entre esos países. Y desgraciadamente las cosas son así. Uno no firma la paz a menos que esté en guerra con otro, porque si no, no hay lo que firmar. Y el tema de la paz con los palestinos tiene que quedar muy claro quién es el interlocutor del otro lado y cuáles son realmente las cosas que se piden, porque tampoco está muy claro que jamás lo que quiere
sea la creación de un Estado palestino. Es más, está muy claro que no es esa su intención, que ellos no se ven como representantes de un pueblo palestino, sino de una guerra santa árabe para liberar a todo lo que está allí, a echar a todos los judíos que habitan en Israel de allí. O sea que los objetivos son muy distintos. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Si el gobierno palestino tiene una alianza con un gobierno terrorista que niega tu existencia y tu derecho a la existencia, ¿qué es lo que se puede firmar? ¿Qué es lo que se puede hablar? Habría que actuar, habría que hacer algo para que ese grupo no amenazara al propio pueblo palestino y no se hiciera con el control de las instituciones como hoy en día controlan con mano de hierro en toda toda la franja de Gaza. Seguimos. Las bases construidas por Hezbollah dentro de las aldeas del sur del Líbano ponen a los habitantes de esas localidades en un gran riesgo en caso de que estalle una nueva guerra entre el grupo terrorista islámico chií y el ejército israelí. Según fotografías aéreas, Hezbollah ha trasladado la mayor parte de su infraestructura bélica dentro y alrededor de las aldeas chiíes del sur del Líbano, lo que equivale a usar a los civiles como escudos humanos. Israel también advierte que el grupo ha aumentado significativamente su poder de fuego desde el último enfrentamiento armado en 2006. Fíjate, Jordi, cuál es el absurdo de la situación, que estamos hablando de un país como Líbano, que está totalmente en manos de otros. Políticamente está en manos de Siria, un país que se desangra en una guerra civil tremenda, pero el gobierno de Líbano sigue siendo títere del gobierno de Siria. Y tienen allí implantado en el Líbano a un grupo terrorista como Hezbollah, que desarrolla también funciones políticas y presiona en Beirut, pero que su feudo es el sur del país, en la zona limítrofe con Israel, y no solamente que se ha estado desde 2006, desde el último enfrentamiento con Israel, preparándose por la guerra, que ha acaparado, según las noticias, 100.000 misiles, 100.000 misiles. Es que es una cantidad que no la tienen ni las potencias, ni las grandes potencias tienen la cantidad de misiles que tiene Hezbollah, que no es un ejército, otra vez, que no es el ejército de un país, es un grupo terrorista. Ellos se autodenominan milicia y también tengo entendido, desgraciadamente, que la Fuerza de Separación de UNIFIL, este grupo de cascos azules en el cual participa España en la separación justamente entre Israel y el Líbano, los califica de milicia, cosa que es totalmente infundada, porque no puede haber una milicia en un país donde ya hay un ejército, porque entonces lo que se convierten es en un grupo terrorista al margen de la ley. Nadie puede imaginarse que en España, aparte del ejército español, haya otro ejército aquí formado por algún grupo con una ideología o con una financiación extranjera. Sería realmente alucinante, ¿no?, que hubiera. Pues en Líbano lo hay, se llama Hezbollah, y no solamente que se está armando hasta los dientes y el armamento le llega directamente desde Irán, vía Siria, vía Irak, o sea, ni siquiera se puede interceptar, como pasa con los armamentos que llegan a la Franja de Gaza, que tienen que pasar por Egipto o por Israel, y por lo tanto tienen muchas más posibilidades de ser interceptados. A los de Hezbollah les llega por autopista. Tienen una autopista desde Irán para armarse. Pero no solamente eso, sino que están construyendo y moviendo todas sus bases dentro de aldeas, dentro de pueblos de civiles, para que la próxima confrontación, que es la que están preparando hace mucho tiempo, se produzcan muchísimas más bajas civiles de las que se produjeron en el 2006, que ya fueron bastantes, porque como en el caso de este soldado español que murió en el tiroteo, pues ellos se escudan en instalaciones de civiles o de potencias extranjeras, como como era el caso de los cascos azules, para provocar este tipo de incidentes internacionales sobre los cuales después todo el mundo acusa a Israel sin pensar
que ahí hubo no solamente una provocación, sino disparos desde esa misma zona. Y volveremos a recordar que lamentamos muchísimo la muerte del soldado español, pero también lamentamos la muerte de los otros 6 soldados españoles que en el 2007 murieron y sobre los que nadie hizo ninguna investigación porque habían sido asesinados por Hezbollah. Nadie dijo ni pío, y desde entonces los cascos azules del Líbano no realizan absolutamente ninguna de las labores para las que fueron designados por Naciones Unidas, como son las de desarmar a los grupos que no son los ejércitos de esos países. Y terminamos en España. La célula yihadista desmantelada esta semana en Barcelona hacía un uso masivo y multitudinario del sistema de mensajería WhatsApp para difundir de forma mucho más difícil de localizar todo tipo de consignas del Daesh, para hacer apología del autodenominado Estado Islámico y sobre todo para tratar de reclutar a jóvenes magrebíes residentes en Cataluña para enviarles a Siria e Irak. Los 2 detenidos son marroquíes y estaban siendo investigados desde septiembre de 2014 como miembros de un grupo de captación de yihadistas en España a las órdenes directas del Daesh. Ambos se dedicaban básicamente durante todo el día a escudriñar la multitud de webs y enlaces del Daesh para rescatar y sintetizar vídeos, mensajes y propaganda yihadista que luego distribuían en sus chats de WhatsApp y en menor medida a través de una maraña de perfiles de Facebook que daban de alta y cancelaban continuamente para evitar a las fuerzas de seguridad. En los últimos meses, los 2 magrebíes ya no se limitaban a reenviar los mensajes del Daesh, sino que habían creado su propia productora y montaban vídeos para intentar captar, radicalizar y adoctrinar a nuevos militantes residentes en España. Bueno, de esto también hablábamos ayer, Jordi, de la guía del yihadista en Occidente, ¿te acuerdas? Y que ahí se explicaba cómo crear una red y cómo incluso conseguir armas y financiarse y cómo captar gente, y todo esto está desbordando en mucho a los servicios policiales de todos los países, incluso los más avanzados, porque ya fíjate, sobre Internet, pues casi todas las policías europeas tienen servicios de policías, de crímenes telemáticos que rastrean la red, que esto, que el otro. Pero, fíjate, WhatsApp, ¿qué? En WhatsApp no entran. Entonces, hay alguien que busca en la red, busca estos vídeos y una vez que los tiene, los difunde a través de grupos de WhatsApp. ¿Cómo se para esto? Esto es tan difícil de parar como el tema de las armas, que antes a las armas de fuego tienen controles, que esto, que el otro, pero en cualquier ferretería tú puedes comprar un cuchillo de monte, un cuchillo grande, un hacha o un arma blanca con la cual asesinar a gente que pasa por la calle. O aunque solo sea un martillo, con eso también, llegado el momento, puedes salir a la calle a matar gente. O si no, con tu coche, o si no, con tu moto, o si no, con cualquier cosa que esté a tu alcance, tirándote encima del conductor del autobús para que se estrelle y se muera gente, o por lo menos hayan heridos. Si uno quiere causar el mal, es muy sencillo. Es muy sencillo. Y si uno quiere causar el mal desde una idea que no está inmune, sino que se nutre de los psicópatas de este mundo, pues le va a ir muy bien. Y eso es lo que le pasa al Daesh. Y aunque nosotros felicitemos, como siempre, a las fuerzas del Ministerio del Interior por su celeridad para desmantelar esta célula, siempre, Jordi, esto es como con el narcotráfico. Cuando cogen a uno, quiere decir que hay otros 10. Cuando cogen a 2 yihadistas que están haciendo esto, es porque hay otros 20 que ya lo están haciendo y que ya seguramente estarán estudiando qué es lo que falló en este caso con esta célula y por qué los pillaron. Y una vez que ya saben por qué los pillaron a esto, pues cuestión de no repetir el mismo modus operandi. Fíjate que estos mismos, ya cuando hacían perfiles en Facebook, montaban un perfil, los llenaban de contenido, utilizaban contactos que tenían de antes de otros perfiles para crearse amistades, y mandaban y soltaban la carga de toda su ponzoña ideológica terrorista, y a las pocas horas desmantelaban el perfil y ya está, ya no existe, ya ni la policía, ni la Guardia Civil, ni los satélites
de la NASA, nadie sabe dónde está el origen. Solamente saben quiénes lo consumen. Pero el que está viendo un vídeo terrorista puede ser un futuro terrorista, o puede ser alguien que justamente está luchando contra el terrorismo, o puede ser un profesor de la universidad que está viendo las barbaridades que publican los de Daesh. Así que es muy difícil frenar esto, es muy difícil hacerlo en las actuales condiciones en las que viven las sociedades occidentales, porque todavía seguimos como aletargados en situaciones como si esto que está pasando todavía no hubiera pasado, y como que es un resfriado que se va a ir por sí mismo dentro de unas semanas. Esto no, el terrorismo yihadista no es un fenómeno casual y no se va a ir a evaporar por sí solo. Muy al contrario, tiene muchas más posibilidades de permanencia que cualquier otra motivación ideológica que exista hoy en día en el mundo. Gracias, Jorge. Aunque todavía es pronto, pero ya vamos a desearles a los oyentes Shabbat Shalom. Sí, porque aquí en Madrid, Jordi, les avisamos a los que no son de España, pues no conocen, pues que el viernes no se trabaja, por lo tanto, esta emisión de las noticias vale para hoy jueves y para mañana viernes, y ya hasta el martes no habrá una nueva informativa de actualidad. Así que Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, buen fin de semana, Jorge, pero todavía queda Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. Hablando de fútbol, antes de empezar la agenda cultural. Raquel y yo estamos muy futboleros y, bueno, quizá todos ustedes ya saben quiénes son los finalistas de la próxima final de la Champions League. Bueno, el Barcelona seguro ya está, y puede que sea el Madrid o la Juve, pero Raquel casi no puede. Madre mía, qué nervios, Jordi. Será el Madrid. Ojalá, yo Esperemos te digo que prefiero que sea el Madrid. Hombre, menuda final, imagínate. Claro, menuda final, y ganar al Madrid pues sabe el doble de bien. Pues no te digo nada, ganar al Barça y obtener la 11ª. Bueno, pero vamos a hablar del Museo Sefardí de Toledo. Vamos Jordi. con lo nuestro, sí. Exacto. El Museo Sefardí de Toledo, sí. Cuéntame. Pues se une a la conmemoración de la Noche Europea y el Día Internacional de los Museos. ¿Y cómo? Pues les decimos una palabra: amante. Wow. A ver. Esta es la contraseña para entrar gratuitamente a la actividad del domingo 17 de mayo, que se llama Historias de Calles. Pueden obtener su entrada en la taquilla del museo. Un día antes, el sábado 16, la Noche de los Museos nos propone Cuentos con tu final. Es teatro y cuentos para adultos. Es a las 22:30 en la gran sala de oración. En esta ocasión es entrada libre. No hay que decir ninguna palabra, no hay contraseña. Y el lunes 18, el Día Internacional de los Museos, excepcionalmente, el Sefardí de Toledo abre de 9:30 de la mañana, desde las 9:30 hasta las 7:30 de la tarde. Museos para una sociedad sostenible es el lema de este Día Internacional de los Museos 2015. Habrá un taller para familias que se llama Entre Bordados, o sea, a las 17:30, también en la gran sala de oración. Así que bordados, cuentos, teatro, muchas actividades para celebrar este día tan importante. Bueno, pues muy bien. ¿Con qué seguimos, Raquel? Cuéntame. Pues seguimos, ya sabes que siempre comentamos, Jordi, que muchas veces o la mayoría de las ocasiones les hablamos de citas culturales que se celebran principalmente en Madrid y Barcelona y en Toledo, ¿no? Las capitales más grandes en lo que tiene que ver con el judaísmo español. Últimamente Córdoba también nos da bastante, pero vamos, suele ser así. Sí, bueno, pues en este caso nos alegra hablarles de una conferencia muy interesante. Se llama, tiene que ver con el cine, se llama La influencia del judaísmo en Hollywood, y es una conferencia que organiza Tarbut Pamplona. Hay un grupo de personas en Pamplona interesadas por la cultura judía que organizan de vez en cuando actividades. En este caso, la de este jueves 14 de mayo a las 7 de la tarde, La influencia del judaísmo en Hollywood, se celebra para conmemorar a las víctimas del Holocausto. O sea que van a ofrecer esta conferencia con la mente y el corazón en estas víctimas del nazismo
del Holocausto, cuando acabamos de conmemorar el 70 aniversario del final de los campos de concentración y exterminio. Bueno, el encargado de ofrecer esta conferencia es Miquel Navarro. Miquel Navarro es crítico de cine en la cadena COPE y es reportero de investigación. También dirige Clásicos del Cine en Radio Universidad de Navarra y colabora en diferentes programas de radio y televisión. Por ejemplo, uno que es muy famoso aquí en España, en Cuarto Milenio. Ah, sí, el programa sobre sobre enigmas. Esoterismo y enigmas y misterios. Bueno, en este caso no es un misterio reconocer la influencia del judaísmo, de los judíos, en esa industria de los sueños que es Hollywood. Madre mía. Pues nada Navarro nos hablará de personajes como Lubitsch, Wilder, McAuliffe o Stanley Kubrick. También no solo pues estrellas o directores, sino como Paul Newman, sino de gente que ha influido decisivamente, como el maestro de actores Lee Strasberg, que introdujo el método Stanislavski en Estados Unidos. Dice Elia que Kazan también era judío. ¿No? Elia Kazan no era judío. No, me has dejado loco. Yo pensaba que era judío también. No, es mucha gente se equivoca por el nombre y el apellido que tiene así como resonancias, incluso, no sé, judías, sefardíes, pero no. Pues mira, no me has pillado. Pensaba yo que era judío. Me atrevo a decir que era armenio. Sí, bueno, hizo una película, América, iba sobre los armenios que... Creo que era armenio. Que migraban a... Kazanoglu se llamaba en realidad. O se quitó el oglu. Pues no sabía yo, casi lo daba por hecho, que era judío, fíjate, no sé por qué. Porque tendemos a pensar que muchos de los grandes de Hollywood son judíos, ¿no? Algo, claro, ya directamente. Sí. Pues mira, bueno. Durante la sesión, Miquel Navarro hará un recorrido, como les decimos, por la industria del cine desde sus inicios, su gestación y su evolución en relación a la influencia de sus principales pioneros, y defenderá que la influencia del judaísmo fue clave en la creación de los grandes estudios y el desarrollo de este medio emergente. Así que les invitamos a participar en esta interesantísima conferencia, a asistir en Pamplona. Pues nada, como vemos, Tarbut, Pamplona. Oye, hay otra ciudad que también nos da muy buenas noticias, y es Aragón. Bueno, Zaragoza. Zaragoza también han tenido este año muchas actividades. Hombre, ahí está Timna Segal, le mandamos un saludito desde aquí, siempre tan activos desde su asociación. Y bueno, todo Zaragoza, lo que sea viajar por España es fantástico. En Zaragoza, en Pamplona, en Madrid, Barcelona, donde sea, podemos disfrutar ya de la película Suite Francesa, basada en la obra de Irene Nemirovsky del mismo título, que se presentó la semana pasada en nuestras pantallas, el viernes pasado. Va a hacer una semana muy pronto. Bueno, además de este estreno, que siempre pues nos alegra saber que hay obras de autoría judía que se llevan a la gran pantalla, y este es un gran título, pues además se presentó a cargo de la editorial Salamandra, que es el sello que publicó Suite Francesa en castellano hace algunos años. Ellos han presentado una reedición del libro y también la adaptación al cómic realizada por Emmanuel Moinot. Ya sabes que Suite Francesa tiene una historia muy especial, no solo porque su autora fue asesinada en Auschwitz y no la pudo acabar, sino porque permaneció más de 6 décadas guardada en una vieja maleta. Sus hijas, cuando les avisaron de que iban a ser detenidas por la gendarmería francesa, escondieron los papeles de su madre como pudieron y huyeron. Entonces, el manuscrito de Suite Francesa estuvo guardado durante 60 años hasta que en el 2004 se editó y fue un gran éxito que convulsionó a la sociedad francesa, porque hace un retrato bastante descarnado de cómo se comportaban los franceses en aquellos tiempos terribles, ¿no? El retrato de la burguesía gala es bastante duro, como nos apuntaba Horacio Coan, que dedica en el número de Primavera de Raíces un artículo precisamente a Suite Francesa. Bueno, pues el fenómeno Nemirovsky cobra fuerza precisamente por eso, porque tenemos la película que se basa más bien en la primera parte de Suite Francesa, que habla en la segunda parte, que habla ya de la ocupación alemana y la convivencia en un pueblo francés convivencia entre comillas, entre el regimiento alemán ocupante
y los ciudadanos del pueblo, la gente del pueblo, con historia de amor entre una francesa y una alemana incluido, y el cómic, la novela gráfica, que se sitúa en la primera parte, en la que las tropas de Hitler avanzan hacia París y toman la ciudad mientras la población inicia la huida, el éxodo por las carreteras bajo las bombas de la aviación. Así que tenemos película, libro y novela gráfica, Jordi. No Pues se ya puede saben, pedir más. No se aburren este puente, puente aquí en Madrid nada más, pero vamos, este fin de semana no tienen excusa para aburrirse. Uh-huh. Bueno, Raquel, pues nada, buen fin de semana, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Jordi, y que los madrileños disfrutemos de este día de descanso, que gane el Madrid. Es una buena manera de celebrar la fiesta del patrón de Madrid, ¿no pues te parece? Sí, desde luego. Bueno, como no vamos a vernos mañana viernes, Jordi, me gustaría recomendar a nuestros oyentes la presentación de Yael Rasoli en Titirimundi, en Segovia. Ya saben que presenta su espectáculo Paper Cat en el Festival Internacional de Títeres Titirimundi, que es muy prestigioso y siempre compensa y nos alegra mucho pues viajar a Segovia para ver a una artista israelí tan interesante como Yael Rasoli. Aunque solo sea por darse un paseo por Segovia, ya merece la pena. Títeres y todo tipo de teatro al aire libre en esa fantástica ciudad. Gracias, Raquel. Adiós. Suerte para el Real Madrid. Gracias. Hasta la próxima.